Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos un día más a mi maravilloso canal. Te traigo el resumen del capítulo 7 de Rocío. Bien, no entiendo la decisión de dividir el capítulo en dos partes, si me lo vas a poner del tirón en mi Tele Plus y en la tele lo vas a emitir en la misma franja, es decir, el mismo día. La verdad me parece estirar un chicle innecesariamente, pero bueno, se supone que ellos son los que saben y nosotros somos los consumidores, pero también les quiero decir que si se siguen con esa dinámica, algo que dijo Jorge Javier Vázquez en el programa, de alargar el formato y debatir todo durante horas, una frase, estar una semana entera debatiéndola, creo que van a terminar cansando al público. Yo no es que vaya a dejar de comentar la serie en sí, sino que creo que haré una serie de vídeos relatando X temas tratados, porque realmente pues estoy resumiendo cosas que a lo mejor os han hablado en otro momento o en otro contexto, o que a lo mejor no son relevantes para el vídeo o para el propio docu-reality. Así que nada, hoy lo voy a hacer como lo hago siempre, ya saben que subo 2 vídeos al día. Si te gusta Love Island o no has descubierto ese reality, puedes ir perfectamente a ver el vídeo que subiré junto con este. Y sin más, vamos a comenzar. Comenzamos con una aclaración de la propia Rocío Carrasco diciendo que pese a todo lo que se ha dicho, Rocío Jurado y Fidel tenían una buena relación. Más adelante en el propio docu-reality nos contaría que incluso su madre en sus últimos momentos le dijo que no quería irse sin verlos casados, sin verlos unidos, ¿no? Algo que, según las palabras de la propia Rocío Carrasco, denotaba el amor que su madre sentía hacia su relación con Fidel, al que le había sorprendido que incluso supiera cantar y tal. Y bueno, digamos que esto ya es una percepción personal, esto es una apreciación que ella hace para esclarecer titulares que habían en aquella época. No recuerdo haber visto ninguno en este programa sobre la relación de Fidel con Rocío Jurado, pero sí que recuerdo que esto se ha hablado en muchísimas ocasiones. Nos ponen unas imágenes de archivo donde no solo Antonio David Flores, sino más personas empiezan a criticar a Fidel por no trabajar, algo que curiosamente, si retomamos al capítulo 1 o 2, no recuerdo ahora mismo de Rocío, era lo mismo que se decía en su momento de Antonio David Flores, ¿no? Entonces, digamos que ha sido un poquito como un momento flashback, porque es como que siempre critican a la persona que está con ella y que no trabaja. En su momento fue Antonio David Flores, pero sin embargo Antonio David estaba en ese plató y nadie le decía lo mismo. Cuando habíamos visto el enfrentamiento este, ustedes me mandaron ese vídeo para decirme la prepotencia con la que Rocío Carrasco hablaba, defendiendo a Antonio David Flores, y entonces, claro, yo contrasto y básicamente se han dicho lo mismo de los dos en determinados momentos. Rocío Carrasco afirma también que no le convenía a la gente que ella estuviera con él y que la campaña de desprestigio que se montó alrededor de todo esto era sencillamente pues para hundir la imagen de Fidel de cara a la gente. Llegamos al año 2003, ya este programa se sitúa entre 2003 y 2004, ¿vale? Para que ustedes más o menos cronológicamente puedan hacer sus cálculos y recordar cosas de aquella época, donde ella nos dice que durante esa época ella vivió como Antonio David Flores recorría los platos de televisión dándose golpes de pecho como padre del año, que era un padre absoluto, y que dice ella que todo esto unido a lo que la semilla, como ella lo llama, estaba germinando dentro de sus hijos, ella decidió que lo mejor era establecer un convenio en el cual tuvieran la tutela a partes iguales, es decir, una custodia compartida al 50%. Rocío Carrasco dice y asegura que hizo esto y tomó esta decisión en base a que quería que le dejaran en paz. Dice, si al final obtiene a los niños más allá de un fin de semana sí y un fin de semana no, quizás eso propicie que deje de nombrarme a cada momento y aparecer mi nombre cada vez que pongo la tele y está hablando él de mí. Por aquella época creo que dijo, si no recuerdo mal, que había fichado por Crónicas Marcianas, entonces tenía un espacio más o menos fijo en la noche de Telecinco. En unas imágenes de archivo nos muestran como Antonio David le preguntan que si tiene contacto con los hijos, que si es verdad que le ha comprado una línea móvil a Rocío, hija, es decir, Rocío Flores, para hablar con ella, y él dice que no tiene ningún tipo de contacto porque Rocío Carrasco no lo permite, a raíz de que él dejó de pagar la manutención, es decir, ha reconocido públicamente que no pasaba esa manutención. Se ha formado mucho debate porque hay gente que dice que si en verdad ella, ¿por qué no quería esa pensión? ¿Por qué tanto lo recalcaba en tantos papeles y en tantos documentos que presentó en el programa de anoche? Bien, porque cuando legalmente a ti un juez te dice tienes que recibir esto, es porque le corresponde, es decir, hay una serie de derechos y obligaciones. Entonces, creo que se refiere a eso, que sí, que todo está muy bien, salvo que no pasa la manutención. Incluso nos afirma que en un momento de flaqueza, llegó a pensar en darle a los niños totalmente la custodia total
en un momento que tuvo de debilidad, porque al fin y al cabo los niños querían estar con su padre y ella no quería ser un impedimento en que los niños tuvieran ese contacto con su padre. Para todo ello, para llegar a un acuerdo, Rocío Carrasco afirma, según su testimonio, que presenta un convenio regulador en el cual establecen que la custodia es compartida a partes iguales. No solo eso, sino que además creo también recordar que la pensión alimenticia que tiene que pasarle Antonio David Flores a sus hijos pasa de 1000 y pico a 500 y pico por los dos. Es decir, que también habían más cláusulas en ese convenio. Bien, ella lo que quiere conseguir básicamente con esto es sentar un poquito el terreno para que su ex deje de hablar de ella en la televisión. Según relata la propia Rocío Carrasco, ese convenio estuvo en el despacho de su abogado a la espera de la firma de Antonio David Flores durante 6 meses, mientras él en Crónicas Marcianas seguía diciendo que no tenía contacto con sus hijos, que los veía muy poco o que la comunicación con ellos era prácticamente nula. Aquí es donde se forma un poco y sale otro nombre a relucir en toda esta historia, que es el de Javier Sardá. Para quien no conozca a Javier Sardá, porque a lo mejor por edad no coincidió en ese espacio-tiempo con el programa o simplemente desconozca de la existencia de este programa, era el presentador de Crónicas Marcianas, un programa late night, es decir, un programa que se emitía en horario nocturno con contenidos adultos, y era el responsable de contenidos también y director de ese programa. Rocío Carrasco afirma que lo llamó y le dijo que lo que estaba diciendo Antonio David Flores durante esa noche en concreto, de que no tenía comunicación, de que no le dejaban ver a sus hijos, era mentira. Javier Sardá le aseguró que ese convenio sería firmado próximamente y que ese tema se iba a zanjar y no se iba a tocar más en Crónicas Marcianas. También nos afirma algunas imágenes de archivo que Antonio David Flores dejaba entrever que algunas de esas cláusulas que Rocío Carrasco había interpuesto en ese papel eran abusivas y diabólicas. La verdad es que no sé a qué se refiere con eso, pero básicamente empezó a salir una cantidad en concreto, 25 o 23 millones de pesetas. Como saben, ellos dos tenían como una especie de, ¿cómo decirlo así?, de negocio en común, el Rosilpel, algo así era, no me hagan mucho caso, donde cuando ellos cobraban las exclusivas, eso formaba parte de una empresa y que cada uno tenía derecho a esa parte del dinero a medias. En otras imágenes de archivo vemos cómo Antonio David Flores dice que quiere disfrutar a sus hijos sin personas de por medio, sin tener obstáculos por el camino, y en ese momento le increpa Coto Matamoros, que dice que qué ha podido pasar para que Rocío Carrasco se convierta en la primera madre que quiere la custodia compartida. ¿Saben? ¿Qué clase de madre quiere una custodia compartida en lugar de tener la custodia total? Se habla en el programa de María Teresa Campos de que Rocío Carrasco podría haber pedido 25 millones de esa sociedad que tenía en conjunto con Antonio David Flores para llegar al acuerdo de que él los pudiera tener 15 días y ella 15 días. Algo que Rocío Carrasco interviene en pleno directo, en pleno programa, para aclarar que no es así. En otras imágenes de archivo, creo que del programa Salsa Rosa, porque reconocí, no sé si es Salsa Rosa o La Noria, porque ambos eran presentados por el mismo presentador, del que ya hoy en día no sé absolutamente nada. Y era de Antonio David Flores diciendo que no había habido ningún tipo de cláusula de dinero, o al menos yo lo entendía así. Lo que sí que estaba diciendo Antonio David Flores es que cuando dejaba a los niños con la madre solían llorar. Es decir, lo único que él tenía constancia era que cuando él dejaba a los niños en casa de la madre, los niños se quedaban llorando. En otra serie de archivos, o sea, de imágenes de archivo, Antonio David Flores está en un Sálvame más reciente, muchísimo más reciente, diciendo que bueno, que con ese convenio él había perdido pues muchos como dejando claro que se le habían coartado muchas libertades con ese convenio. A todo esto que se formó, a todo esto de mira que está cobrando 25 millones a su marido para dejarle los niños, qué fuerte, cree que fue una campaña de desprestigio bajo el lema la peor madre del mundo, es decir, que se creó esa imagen en los medios de comunicación de mala madre para fomentar la imagen que se tenía ya de ella y de Fidel, y que Antonio David Flores, básicamente, tal y como relata Rocío Carrasco, estaba intentando quedar como padre amantísimo. Creo que se dijo incluso, y salieron imágenes de eso, que le dieron un premio por ser uno de los primeros hombres que conseguía la custodia compartida, algo que él dice que le concedió un juez, y Rocío Carrasco saca papeles que podrían demostrar y demuestran que en realidad fue ella de mutuo acuerdo quien le ofreció esa pensión al 50-50. Tengo aquí apuntadas algunas estipulaciones del convenio, como patria potestad de los dos, la guardia a custodia compartida de los hijos, que él no tenga en ese momento la custodia, puede verle los miércoles hasta las 9. ¿Esto qué quiere decir? Que, por ejemplo, si Rocío Carrasco estaba dentro de sus 15 días y tenía a los niños con ella, y Antonio David los miércoles quería ir hasta las 9 de la noche a ver a los niños, siempre podía ir, siempre podían tener un lugar de encuentro. ¿Cómo se organizaban esto? ¿De qué día a qué día? Bueno, eran de lunes a lunes.
La persona encargada de tener a los niños durante esas 2 semanas tenía que llevarlo al colegio esa mañana y al mediodía lo recogería la otra parte. Otra de las cláusulas es que se comprometen a estar en continuo contacto para comentar cualquier cosa derivada de la educación de los hijos. La cláusula de alimentos, Antonio David Flores tiene que aportar una pensión alimenticia de 540 euros para los 2 hijos, es decir, no por cada uno, sino para los 2, la cual la mitad de lo que pedía el juzgado. Y además, el colegio y los seguros médicos tenían que estar a partes iguales por ambos. Luego tenemos el periodo de vigencia de este documento, que es casi un año, desde junio de 2003 hasta marzo de 2004, que se puede suspender si hay un incumplimiento por cualquiera de las 2 partes, o incluso por terceros, que esto es una cosa que me descolocó mucho, que cualquier cosa que pudiera perturbar lo que es el cumplimiento de las cláusulas establecidas, eso como estoy hablando yo, parezco abogado, bueno, pero ustedes me entienden, ¿no? Que si alguna de las 2 partes rompía ese pacto, se podría quitar y volver a lo original, que era lo que había salido del juzgado de fines de semana alternos y la pensión de 1000 y pico euros. Y luego había una cláusula de confidencialidad, de absoluto silencio y discreción con el convenio tratado. Nos ponen unas imágenes de archivo de Antonio David Flores hablando del convenio. Y aquí es donde Rocío Carrasco dice que ha querido ganar incluso dinero viéndolos, ¿no? Porque, claro, al aplazar tanto la firma de ese documento, él podía seguir contando esta versión en los medios de comunicación y así, pues, alargar el momento de firmar y seguir haciéndose plató según redacta en el documental la propia Rocío Carrasco. Bueno, nos ponen otras imágenes de archivo, en este caso del programa Creo a tu lado, donde estaban Lidia Lozano y Kiko Hernández. Y Lidia decía que tenía una bomba, que sabía mucho de las cosas que se tenía que callar, de cláusulas que habían en ese convenio y que no podía decir públicamente, pero sí que le constaba de que había algo de dinero de por medio. Y aquí es donde que decían que podían anularlo si no se daban X cantidades de dinero, a lo que le increpa Kiko Hernández diciendo que a la persona que habría que anular es a Rocío Carrasco como madre, porque no se puede ser peor persona, una cosa así. Digamos que era un contenido bastante fuertecito y creo que esto se emitía en horario de tarde. A todo esto, Rocío Carrasco afirma que tiene la seguridad de que Antonio David Flores le facilitaba a Lidia toda la información de ese convenio, que Lidia sabía perfectamente que no habían convenios abusivos ni habían cláusulas que atentaran contra sus libertades, como él mismo decía, y que aún así se lo cayó. Antonio David Flores podría haber presentado una modificación de medidas donde aseguraba que quería modificar las cláusulas porque Rocío Carrasco no se ocupaba del niño, recordando incluso un episodio donde el niño tenía 39 de fiebre y que no le dejaba verlo y que al día siguiente lo mandó al colegio como si nada. Y ya les digo que esto está escrito en ese propio documento. En este papel también se establecían cosas más graves, como por ejemplo que Rocío era un impedimento para que él disfrutara más de sus hijos. También tengo por aquí apuntado que no los ha cuidado y que además médicos y ginecólogos le dieron bastantes advertencias durante su embarazo de David, el niño pequeño, para que el niño naciera sano y que, como de alguna manera, culpándole de que no se cuidara. Algo que Rocío Carrasco afirma, dice que no se ponen de acuerdo porque dice que tenía muy malos vicios, pero luego también en otra serie de declaraciones Antonio David afirmaría que estaba en una dieta estricta y que sí se cuidaba. Como que se contradice un poco el testimonio. Aquí Rocío Carrasco parece que pierde un poco la tranquilidad y dice que constantemente, si alguien analiza las imágenes, se está contradiciendo. La firma de esta modificación estaba fichada el mismo día que había que firmar el convenio, con lo cual lo dejó correr de momento porque esto de modificar las cláusulas volvería un tiempo más adelante. Casi ya cuando Rocío Jurado estaba llegando al fin de sus días. Rocío Carrasco afirma también que bajo su propia experiencia, los niños cuando llegaban a casa era como empezar de cero, como que tenía que retomar el contacto con ellos, como si les hubieran hecho un reset, por así decirlo. Y que, bueno, que a medida que iba creciendo Rocío Flores, la Rocío hija, se encontraba más incómoda porque la madre era como más estricta, en el sentido de que con 9 años, puso un par de ejemplos muy claros, que con 9 años la niña quería un teléfono móvil y ella no se lo quería regalar, o que tenía un horario para irse a la cama, mientras que en casa de su padre no lo tenía. Aquí nos afirma una vez más que creyó que estaba haciendo lo mejor para los niños, que era disfrutar de su padre, y si tanto el padre quería ver a los hijos, pues ¿qué tenía de malo un convenio 50-50 para poderlos disfrutar ambos el mismo tiempo al mes, ¿no? Y bueno, dice que no se los quitó posteriormente porque evidentemente, porque todo el mundo dice, bueno, pero si tan malo,
porque ella decía que no quería ser un impedimento entre ella y sus hijos para que pudieran disfrutar de su padre. Aquí Rocío Carrasco se pone sentimental y nos cuenta cómo cogía la comba, la cuerda, o no sé cómo le llamarán en el sitio donde viven ustedes, la goma, que iba a jugar con Rocío como cualquier niña de su edad, con las amigas, y Rocío Carrasco la acompañaba, y que tiene muy buenos recuerdos de aquella época, pero que cree que las cosas se empezaron a torcer a partir del fallecimiento de Rocío Jurado. Otras imágenes de archivo nos ponen en antecedentes de Antonio David Flores, hablando de que su hijo pues le encantaba bailar con la música de la abuela, que tal, que lo que más le molestaba era que se pusiera falditas, que yo aquí ya me quedé como un poco... que tendrá que ver, ¿no? Pero bueno, y pasamos a otro momento. Recuerda cómo su madre recibió el diagnóstico. Por lo visto, Rocío Jurado había tenido unas molestias por las cuales acudió al médico y allí le dijeron que tenía que irse a Madrid. Ella dijo que bueno, que cuando terminara una serie de conciertos que tenía que llevar a cabo, ya iría y ya haría lo que tuviera que hacer. Y le dijeron que no lo estaba entendiendo, que tenía que ir urgentemente a Madrid porque habían encontrado algo extraño en su cuerpo. Rocío Carrasco se encontraba fuera de España en ese momento y se enteró, bueno, pues cómo se tuvo que enterar, por una llamada de teléfono. Y a todo esto vemos unas imágenes de archivos que son de Rocío Jurado dando una rueda de prensa informando del problema de salud que tiene. Creo que esto lo recuerdo yo perfectamente, como si lo hubiera visto ayer. Recuerdo esta rueda de prensa, recuerdo el revuelo que se formó en los programas de Corazón de aquella época. Estamos hablando de la época de Aquí hay tomate, para que ustedes se sitúen, porque luego salieron unas imágenes de archivo de Jorge Javier Vázquez que parecen muy antiguas, pues se refieren a la época del tomate. Dice que a raíz de que Rocío Jurado cayera enferma, se formó, bueno, pues el levantamiento de personajes televisivos que tuvo alrededor la familia Moedano, ¿no? Rosa Benito, bueno, Antonio David Flores ya estaba en el mundo de la televisión, pero Amador Moedano, en fin, que dicen que aquí es donde empieza a la gente a salir un poco del cascarón y abrirse paso en el mundo de la televisión, habiendo sido personas conocidas por el entorno de Rocío Jurado. También dice que de alguna manera, mientras su madre fue a Houston a someterse a un tratamiento muy avanzado, pues ella como que de alguna manera se quedó a cargo de los niños, que se puede decir que sí. Estamos hablando de Gloria Camila y José Fernando, o sea, los hermanos de ella. No, los niños, lo que es Rocío Flores y David, estaban con su padre. Rocío Jurado pilló un virus de estos de quirófano, lo cual tuvo que ser intervenida y hospitalizada en la UCI, y aquí es donde Rocío Carrasco la fue a ver, ¿no? Decían que estaba muy fuerte, pero que por unas causas más graves de las que se pensaban, tenía que permanecer mucho más tiempo hospitalizada. Aquí es donde ella empieza a recordar que tenía la sensación de que su madre se iba a ir en cualquier momento, y que dice que en ese momento no tenía la cabeza para pensar en otras cosas. Los niños estaban bien porque estaban con su padre y ella podía centrarse en cuidar a su madre. De hecho, ella hacía las noches. ¿Esto qué quiere decir? Que durante el día había otra persona y ella hacía el relevo por las noches, hasta el punto de ser lo habitual, ¿no? Porque las personas tenían otra serie de problemas, por lo cual no podían cubrir las noches. Pero Rocío Carrasco también tenía ganas de disfrutar a su madre por el día para verla despierta. Aquí también nos ponen otras imágenes de archivo de Antonio David Flores diciendo que si necesitaban cualquier tipo de ayuda, los nietos, que él estaba ahí. Avisan de otra modificación de las medidas tomadas en aquel convenio, que Antonio David recurre cuando Rocío Carrasco está en medio de este torbellino de emociones por la hospitalización de su madre por una enfermedad muy grave, cáncer de páncreas. Entonces ella dice que accede a todo, que está conforme con todo, pero que recalca que él no está pasando la pensión alimenticia. A todo esto, la pensión alimenticia se estableció que se bajara a la mitad, dado que él, cuando estaba con los niños esos 15 días, asumía todos los gastos alimenticios también, con lo cual no tenía sentido de que la pensión alimenticia estuviera al precio completo cuando la mitad del tiempo los iba a tener él. Rocío Carrasco afirma que Antonio David Flores pensó que si los nietos heredaban cualquier cosa de Rocío Jurado, Rocío Carrasco querría volver al convenio inicial, al de los fines de semana alternos, porque no querría que él aprovechara o tuviera algún tipo de autoridad sobre la herencia del patrimonio de su madre. A todo esto también importaba mucho, llegados a este momento del documental, cómo se habían tomado los niños la noticia de que la abuela estaba enferma de un cáncer terminal. Lo que explica Rocío Carrasco es que, una vez más, recordemos lo de la película, cuando lo del collarín y tal, es que sencillamente le dijeron que la abuela estaba enferma, pero no le comentaron hasta qué punto de gravedad. En otras imágenes de archivo, ya les digo que este documental tira mucho de imágenes de hemeroteca, pues vemos a un Antonio David
Flores roto diciendo que quiere que sus hijos tengan más contacto con la abuela, que los nietos tienen locura con su abuela, que de hecho Rocío Flores en cuanto llegó a casa puso la gala para ver a su abuela cantando y digamos que se rompió a llorar porque quería que esos niños tuvieran un acercamiento con su abuela. Y aquí Rocío Carrasco dice una de las cosas más duras de todo el documental y es que, bueno, le genera repulsión ver a Antonio David Flores hablando de estos términos y en concreto llorando, porque dice que las lágrimas que él está derramando ahora son las lágrimas que derramó su madre por culpa suya. En otras imágenes de archivo estamos en una confrontación entre Diego Arrabal y Antonio David Flores, en la que Diego Arrabal, que es un famoso paparazzi de aquí de España, por si a alguien no le suena el nombre, pues le dice que lo que está contando de Rocío Carrasco en la televisión, de las cláusulas, del dinero, de no sé qué, que no es cierto. Y Antonio David Flores le replica que los niños llevan 2 meses sin ver a su madre. Rocío Carrasco dice que es imposible porque no ha pasado tanto tiempo. A todo esto, ¿cómo fue la última vez que Rocío Flores y su hermano David vieron a la abuela? Bueno, pues no pudieron ver a su abuela los últimos días porque Rocío Carrasco afirma que quería protegerlos y que la última imagen que tuvieran de su abuela no fuera esa, en ese estado tan deteriorado, sino que prefería verla, pues que la recordaran cocinando, siendo una abuela que jugaba con ellos y que no quería que vieran esa última imagen de su abuela porque eran muy pequeños. Aquí es donde Rocío Carrasco contó, pues lo que conté al principio del vídeo, ¿no? Que le dijo que no se iba a ir sin verla casada con Fidel, que bueno, que se podían casar al día siguiente. Digamos que era la última ilusión de Rocío Jurado, según ha contado Rocío Carrasco. Y aquí las imágenes de archivo del momento en el que las noticias hacen eco del fallecimiento de Rocío Jurado. Yo en concreto recuerdo este momento que fue un boom. Recuerdo que Rocío Dúrcal nos dejó con muy poca diferencia de tiempo y no hubo tanto, ¿no? No hubo tanto revuelo, no se le daba tanta cabida en los programas de televisión, pero lo de Rocío Jurado sí que lo recuerdo como un boom. Recuerdo en Aquí hay tomate que se iban horas, programas enteros hablando de Rocío Jurado. Las noticias también se hicieron eco de esto. Un montón de personas se acercaron para darle el último adiós a la más grande. Y aquí es donde Rocío Carrasco afirma que se le vino su mundo abajo, porque mientras todos despedían a la cantante, ella estaba despidiendo a su madre. Era una de las personas que más ha querido en su vida y ya se había quedado sola en el mundo, ¿no? Y ya llegando a la parte final de este documental, nos cuenta la vez que vio a sus hijos después de todo el trajín del fallecimiento de Rocío Jurado y afirma que su hijo David corrió hacia ella abrazándola, diciéndole que no llorara y que, aquí termina el documental, Rocío Flores se sentó en los escalones de la entrada y que lo que le preguntó fue ¿y qué va a pasar con las casas de Miami? Algo que descolocó totalmente a Rocío Carrasco, que dijo, la semilla está germinando, es decir, lo que les ha metido en la cabeza ahora está floreciendo y aquí va a cambiar todo, ya no hay vuelta atrás, esto es un antes y un después. Aquí nos hemos quedado en el documental, yo espero que la semana que viene me lo hagan igual que hoy, para poder traer los capítulos antes de tiempo. Ahora cuando ustedes lo estén viendo ya yo lo habré editado y subido desde hace mucho rato. Espero que les haya gustado este resumen. Recuerden que si quieren saber lo que yo pienso del documental, mis puntos de vista, lo que estoy a favor, lo que estoy en contra, lo que no me cuadra, lo que sí me cuadra, los aplausos que doy, pues todo lo que tú quieras saber, más bien en Twitter. Aquí me limito a resumir. Y eso ha sido todo, espero que les haya gustado, que se suscriban si no lo están ya llegando aquí por este vídeo. Espero que les haya gustado, que se suscriban si es así, déjenmelo saber con un buen like, que le dejas like, que lo compartas, pero sobre todo y sobre todas las cosas que hagas el favor de cuidarte para que puedas ver mi siguiente vídeo.